Shabbat Shalom Kodesh, Perashat Matot Mase'eh, finalizando en esta semana el Humash de Bemidbar y compartiendo con todos nosotros un escenario que también se desarrolla mucho con la Perashá de Matot, particularmente, donde lo Yahel de Barón, que no habrá de profanar, en el sentido de vaciar su palabra, porque el profanar no es más que sacarle el contenido y por lo tanto vaciar la palabra, lo yahel le varó, que jola hace. Entonces, que jola yotzeni, perdón, que todo cuanto salga de su boca habrá de hacer. Por lo tanto, nuestro avance con el Rav Wolbe nos lleva también a ver cuál es la intensidad de la tarea a nivel humano. Habíamos estudiado la semana pasada, había tres simanim, tres señales, decía el Rav Wolbe. La Rahmanut, que es la compasión y la piedad, era la tendencia a estar vinculado con el prójimo y poder ponernos en su situación. La Baishanut, que era un poco ese sentido del retraimiento positivo, cuando la persona tiene una tendencia a no ser tan figurativo, a retirarse un poco, a aislarse un poco, pero a ocultarse a sí mismo, creando un aspecto de humildad y de mucha modestia a nivel de su accionar. Y como el Hasadim, por supuesto, es la calidad del hombre en el cual hace con sabiduría, esa persona da de sí siempre. Por lo tanto, esto era lo que cerraba el concepto del profeta Mijá, que lo estudiábamos en Perashat Balak, cuando decía, lo que Kadosh Baruj Hu nos pide a nosotros y nos exige de la condición humana, que es implementar la justicia, amar la bondad y caminar humildemente delante de Dios. Muy bien, eso es lo que hablábamos la semana pasada y decíamos entonces cómo debemos prepararnos para ese camino, ¿no? Para cada uno de esos caminos. Y decía que la preparación, el Volve, para resolver un poquitito lo que habíamos hablado, es que eso también se da con otro principio que establecieron los Jajamim de la Knesset Agdolá, de la Magna Asamblea, al Shoshat Barim Olam Omer, a la Torah de la Abodá de al Gemilut Hasadim. Sobre la Torah, la Abodá, el culto a Dios, y Gemilut Hasadim. Y entonces el Rab hablaba la semana pasada sobre la preparación para la Torah, que es a través de la Baishanut. Baishanut quiere decir esa tendencia a ocultarse, quiere decir a no ser una persona predominante, ¿no es cierto? Trabajar mucho su ser interior. La preparación para la tarea, para el servicio a Dios, es la Rahmanut, es decir, vincular, reforzar el vínculo con el Kadosh Baruj Hu, acercar a la presencia divina a nosotros más y más. Y en la medida que podemos acercar a la divinidad, estaremos también acercándonos al prójimo. Por último, la preparación para Gemilut Hasadim es, bueno, la preparación o la condición natural de ser Gomblei Hasadim, de ser personas hacedoras de bien. Dice el Rab a partir de hoy, donde vamos a estudiar hoy para la elevación del alma del señor papá de Manuel Schuster. Así nos hemos comprometido con su hijo, quien ya se ha cumplido otro aniversario de su partida física, y entonces estudiamos de Ilun Nishmat, el señor Yitzhak Yosef Ben Shelomo, Zichrono Ebrahá, de la familia Schuster, y que esperemos que por muchos años sus hijos lo puedan recordar. Estas tres tendencias, nos dice Rab, son Simanei Adam mi Israel. También representan las
tendencias o las señales de la persona de Israel. Estas tres virtudes que son la Torah, la Abodá y Gemilut Hasadim. La Torah referida al estudio, la Abodá que representa el culto, al encuentro del hombre con su creador, y Gemilut Hasadim, que es tal vez la ponderación del encuentro sublime entre el hombre y su prójimo. Son, obviamente, representan ellas, estas tres dimensiones, el mundo, mamash, el mundo en sí, de todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, nos dice que mientras enfrentado con ella, la idolatría, la perversión de lo sexual y el derramamiento de sangre se han transformado, por supuesto, en el opuesto antagónico total a la voluntad de Dios. Algo que demuestra cuál es la voluntad del Creador y todo lo que demuestra todo lo que no es la voluntad del Creador. Entonces tenemos esos dos mundos completamente diferentes. Torah, Abodá, Gemilut Hasadim, el estudio y la tendencia al amar la Torah y al cumplir con ella, basado, como dijimos, en la Baishanut, una persona que es muy modesta, muy recatada, que no busca la figuración personal, la Abodá, que representa el acercamiento al Todopoderoso a través de lo que es el amor, y Gemilut Hasadim, que representa el vínculo consistente y fuerte con el prójimo. Todo eso conforma un mundo esencial para todo el pueblo de Israel. Frente a ello se encuentran las otras tres dimensiones, consideradas como los pecados o las penas capitales, si las podríamos llamar de esa manera, en la cual los Jajamim nos advirtieron, Yeharek velo ya'avor. Quiere decir que si a un Yehudí eventualmente lo conminan a hacer Avodah Zará o corromperse sexualmente, o bien asesinar a alguien, es preferible que muera y que no ingrese en esa realidad. Por eso dice el Rab, es la Genen y Arek de Aliabo. Por lo tanto dice, no es de llamarnos la atención, dice el Rab, por lo tanto, que la advertencia sobre ellas viene en la Torá precisamente después de Aseret a Diberet. O sea, Rab se da cuenta que dice que toda esta, las prohibiciones que son capitales a ese nivel, y con las cuales el judío debe preferir la muerte antes que incurrir en estas tres penas capitales, o acciones capitales a nivel negativo, están puestas allí, instaladas después de hacer esta liberación. Pero es maravilloso también, dice él, cómo la Sagrada Torá nos advierte sobre ella. No es, dice, sino que Am Israel, dice, En ze ela Am Israel de madregato arzuma. No es sino el pueblo de Israel en su posición más elevada, Teque Fajarei Kabarata Torah, inmediatamente después del escenario único, obviamente irrepetible, de lo que fue la recepción de la Torá a los pies del monte Sinaí, que podía haber recibido estos temas tan elevados. Sobre esas tres advertencias fuimos ordenados entonces. A la querubín, Sheloya Asum Kesef o Arba, de Mispar, Sheze y Hesheva Wadazara. Quiere decir, ¿cómo lo aprendimos? Todo este tipo de realidades. Bueno, después de los 10 mandamientos, de Seder Tatiperot, la revelación de Dios, aparece en la Sagrada Torá, mostrándonos cómo se deberían componer los querubín. Por lo tanto, los querubín, que eran de una sola fuente, de un solo bloque, eran de oro, no se los puede hacer de plata. Por otro lado, tenían que decir Shené querubín, 2 querubín, y no podían ser 4. Quiere decir, 4 ya se consideraría un número para la idolatría. Y tampoco se debería cortar con el hierro las piedras del altar, porque el hierro fue creado para cortar la vida del hombre, y entonces eso está diciéndonos indirectamente que nos alejemos
de lo que es el asesinato, el derramamiento de sangre. Y tampoco termina la perashá hablando, pelota aleve ma'alota mizbejí, que no subamos al altar, que no deberían subir los Kohanim ni los Leviim, ¿no es cierto?, por escaleras, porque la escalera permite arjabat tesiot, puede ser que yo dé pasos más extensos eventualmente, y esos pasos más extensos ven tigale erbateja alar, quiere decir, no sea que se revele tu desnudez en ellos. Sin embargo, por supuesto que iban con pantalones debajo de sus vestidos, los Kohanim y los Leviim, pero sin embargo, el paso exagerado, quiere decir subir de 3 escalones, implicaba Gilui Herba, Gilui Arayot. Ahí ustedes tienen la percepción de la Sagrada Torah. La percepción de la Sagrada Torah que nos dice, inmediatamente después del evento tal vez más emotivo, ¿no?, más conmocionante de Seder Tatikarot, que la Torah habla acerca de la confección de cuántos querubín y de qué calidad. Luego, aparte de los querubín, está hablando de cómo no utilizar hierro para cortar la piedra del que se hace el altar. El altar es la prolongación de la vida, el Mizbeach. Y por último, no hacer gradas. Hay una rampa que se subía, ¿no es cierto?, al Mizbeach, y no había escaleras por las cuales revelar la desnudez de la persona. Por lo tanto, nos dice el Rab con tanta elocuencia, la Sagrada Torah procuró alejar, obviamente, todos los aspectos más finos de las averot, de las transgresiones raigales, precisamente cuando ordena la construcción del santuario de Kadosh Baruj Hu, tanto del Aron HaBerit, del arca que contiene la palabra del Creador viviente, el Mizbeach, el altar, para enseñarnos y para darnos a saber que la Sagrada Torah vino a marcar una advertencia esencial a todo el pueblo de Israel y también un fundamento esencial o básico de toda la Sagrada Torah. Y esto es obviamente significativo, ¿verdad? Entonces entendemos también que las cosas no son solamente lo que podemos llegar a imaginar en el desarrollo de la vida social, que puedan ocurrir este tipo de eventos como Avodah Zará, la idolatría o la corrupción moral y sexual o del derramamiento de sangre, sino que todo eso tiene un origen, tiene una base, tiene un lugar natural donde ser. Y obviamente ese espacio se llama el Mikdash, ese espacio se llama el santuario que Kadosh Baruj Hu ha designado para su presencia y para también la concurrencia del Am Israel, para producir allí el sentido de la Abodá, por un lado, lo que representa el culto, ¿no?, que es el elemento nivelador, ¿no? Si estudiamos al Pirkei Avot y dice a la Torah, a la Abodá, de al Gemilut Hasadim, Torah, Abodá y Gemilut Hasadim, tenemos ese triángulo delante nuestro, donde el péndulo, el fiel del péndulo, se detiene en la Abodá. Porque Torah está aquí, Abodá está aquí, y aquí en el medio está la Abodá. No hay ninguna duda que la Abodá, que es cómo yo me puedo vincular al Kadosh Baruj Hu, contiene prácticamente el escenario de lo que es la Rahmanut. Y cuando decíamos Rahmanut, hablaba el Rab, precisamente es la tendencia a estar vinculado con el otro, eventualmente y poder colocarnos en su situación o en su lugar. Y por eso hablaba que lo opuesto de la Rahmanut es el Ahzariut. El Ahzar es el verlo como un extraño al otro, ¿no? Me parecía maravillosa la raíz de lo que tomaba el Rab Goldberg. Muy bien. De esta manera, dice Rab, es que logramos entonces completar toda este listado de los fundamentos y las tendencias fundamentales que son el trono, el asiento, la base y la raíz del alma superior, de ese alma
intelectual, racional, donde dependen de ella los 613 preceptos de la Torá, como explicaba Rabbeinu Haim Vital en su momento. Muy bien. Y así entonces nos lleva ahora el Rab vuelve a un quinto estadio en este capítulo tercero, tan apasionante, que lleva como título siempre, no lo olviden, Da'at Atzmin, cómo podemos lograr, ¿no?, ese conocimiento individual, particular de cada uno de nosotros. Nos dice Rab, después de que hemos mencionado los nombres de los atributos, de las cualidades principales que anidan dentro de cada uno de nosotros, tenemos que reconocer ahora la fuerza, la potencia, a partir de la cual estas cualidades nos despiertan a nosotros, nos llaman para poder relacionarlas con una acción. Y esta fuerza, dice Rab, esa potencia que nos lleva a activar positivamente las cualidades, se llama Dimayón. Dimayón es la fuerza de la imaginación. El Rambam trabaja mucho sobre el tema de la imaginación, diciéndonos que es la fuerza creativa del hombre más impactante. La cualidad en sí misma aparece, dice el Rab Volve, en nuestro consciente, solo a partir de lo que es el Dimayón, a partir de las Dimionot, de lo que el hombre puede imaginar. Quiere decir, Siurim, Shonim, diversos gráficos, imágenes, que nos describen a nosotros con muchísima claridad lo que nuestras midot aspiran para ellas, o para él, ¿no?, en este caso. El Dimayón, la imaginación, nos dice el Rab, a veces nos describe a nosotros placeres, todo aquello que la persona disfruta. Pero también, aparte de los placeres por un lado, habla también de la lucha, habla del clamor, habla de la enfermedad y también habla de las desgracias. Por lo tanto, el Dimayón habla de todos los aspectos que rodean al ser humano. Todo lo que la imaginación suele describirnos a nosotros, vive delante de nuestros ojos, porque es lo que alcanzamos a percibir y así lo imaginamos. Y nosotros nos vemos a nosotros mismos precisamente en situaciones donde esa imaginación nos describe a nosotros y en un momento dice que ese dibujo, ese gráfico está delante nuestro, nosotros sentimos precisamente todo lo que podemos sentir para mal en esas circunstancias. Esa es la fuerza de la imaginación. A ver, repito, la imaginación describe delante nuestro situaciones de las más placenteras hasta las más dolorosas, en resumen, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que la imaginación nos relata, lo tenemos delante de nuestros ojos. Y por lo tanto, es como que nosotros estuviéramos viéndonos a nosotros mismos en determinadas situaciones que nos ha descrito la imaginación. Y en el momento que eso está, el cuadro ese está delante mío, nosotros a veces percibimos, no para bien, que estamos viviendo o sintiendo esa situación. Esa es la fuerza de la imaginación. Y por eso Rambam la pondera tanto. Maimónides pondera tanto la realidad de la imaginación porque es lo que mueve al ser humano. Tanto los
adultos como a los niños. Por supuesto que los niños pueden llegar a desarrollar un tema con la imaginación mucho más poderoso de lo que nosotros podemos lograr. Dice el Seforno, Rabbi Obadiah Seforno, cuando comenta el capítulo 3 del libro de Bereshit, que dice, Be'anahash aya arum y kol hayat hasadeh. Pero la serpiente era la más perspicaz, astuta, de entre todos los animales creados por Dios. El Seforno explica Be'anahash. ¿Qué significa el Nahash? Él dice, el Nahash es la representación del Satán. El Satán significa un ángel de entre todos los ángeles que merodean la proximidad al Kadosh Baruj Hu. En este caso, el Satán es obviamente una figura negativa, figura entre comillas, Hu Yetzer Hara, y lo define, vuelve a definir, es el Satán, es el impulso del mal, Rab Anezek, que es el que produce múltiples daños, y mi'ut eyotonir con tan solo mostrarse un poquitito. Quiere decir, no necesita mostrarse o exponerse mucho. Dice el Seforno, y ya explicaron nuestros sabios de bendita memoria, que estaba Samael, uno de los nombres de los ángeles del mal, montado sobre él, y Samael se lo asocia con el ministro de Eisab, para que ustedes lo recuerden, que significa que cada persona tiene su zar, tiene su ministro, tiene su representación con un ángel celestial. Y entonces en este caso, bueno, Jacob tiene el suyo, y que debe ser Gabriel en este caso, porque es el que le da el impulso y la fuerza, así como está el ángel llamado Rafael, que vino a ofrecerle la cura a Abraham tras su Brit Milá. Por supuesto que todo esto es una explicación del Midrash. En la Sagrada Torah no nos habla de nombres de los ángeles, porque no hay angeliología en la Sagrada Torah. Pero los Jajamim sí le dieron mucha trascendencia, como estudiamos en el Sheur de Kabbalah, en general en los días jueves a la tarde. Entonces, de una u otra manera, Samael es el Saró Sheleisa. Ustedes recuerdan, le digo para que tomen el concepto que está trayendo ese forno. Cuando Jacob vino, regresó tras 22 años de exilio en la casa de Isaac, cuando pudo construir sus dos campamentos, quiere decir sus dos mujeres, con sus hijos y los hijos también de sus concubinas, Zilpa y Bil'a, Ataiti Vishne Mahanot, dice Jacob, pero ahora me he transformado en dos campamentos, Hatzileni Nami Yad Achim y Yad Echam. Sálvame, por favor, te lo ruego, de las manos de mi hermano, de las manos de Esaú, y haré añauto, porque yo tengo miedo de él, decía Jacob, ven Yabobe y Cani en Malbamín, no sea que venga y me castigue madre sobre hijo, quiere decir que mate a madre sobre hijos. En ese escenario, estudiamos eventualmente que Jacob no puede con sí mismo, y una noche que no puede dormir, hace pasar todo su campamento por el Ma'abar Yabok, por el estrecho de Yabok. No puede ser otra cosa que el estrecho que siente interiormente lo pasa físicamente. De noche no se suelen recorrer vericuetos que son complejos de transitar. Sin embargo, la urgencia de Jacob lo lleva a hacer eso. Pero el relato termina diciendo que Jacob, Vaibater Jacob Levadón, y finalmente de pasar a toda su familia, a todos sus hijos, y a toda su servidumbre, y a todo su ganado, Jacob se quedó solo. Vayabek y Shimon, Vayabek, y confrontó con él un hombre hasta el amanecer. Jacob no sabe con quién está peleando, nosotros tampoco. Hasta que nos damos cuenta que es una fuerza de las fuerzas celestiales que se hace presente en ese lugar. Y los Jajamim dicen, empezando por Rashi, no, si ustedes ven la explicación, Saró Shel Isaac, quiere decir el ministro de Isaac, el ángel de Isaac, que viene
a detener a Jacob, a impedirle algo, no a avanzar. Porque avanzar, va a avanzar Jacob. De hecho, queda, como dice Solea, Ali dejó, queda cojo en su pierna. Puede seguir caminando, aunque con dificultad. Pero ¿quién era ese ángel? Era Samael. Este que trae el seforno aquí, en su explicación, se llama Samael. No se lo pronuncia en general. Y Samael tiene una condición. Se escribe con Samach Mem Aleph. Ustedes saben lo que significa el verbo Samach Mem Aleph. Sumá, Samé, es una persona ciega. Samael es el encargado de venir a ese lugar a luchar con Jacob en la noche. Toda la noche, átalo de Shahar hasta que amanece. Y lo que pretende Samael es obnubilar a Jacob, enceguecerlo desde una perspectiva metafórica. Jacob no puede ver, no debe ver. ¿Pero qué es lo que no debe ver? Aquella meta por la cual él volvía. Él volvía, por supuesto, que encontrarse con su padre, con su madre, que ya no estaba en vida, pero venía a encontrarse con su creador, que se había alejado tantos años y que había hecho una promesa, que cuando lo haga volver en paz a ese lugar, habrá de construir sobre esa piedra que había puesto su cabeza para dormir y el óleo por la mañana, Beit Elohim, la casa de Dios. Habría de construir un lugar para Dios. Y Jacob es el hombre que habrá de construir la casa para el Todopoderoso. Y entonces Samael vino allí a obnubilarlo. Pero claro, se hizo a la madrugada y le dijo Shalgenina, que hará allá. Envíame porque subió a la mañana. Perdón que les estoy contando el relato, pero es importante que ustedes entiendan ahora para dónde va a ir en su forma. Entonces le dijo, lo haya de aquí en Berastani. Dice, no te voy a dejar ir, porque se dio cuenta de que había una fuerza suprema ahí, hasta que me bendiga. Y entonces le dijo, tu nombre Jacob, no será más Jacob, sino Israel. No es que le cambió el nombre al ángel, por favor, no lo piensen así. Eso es un error de interpretación. El que cambia el nombre del hombre es Akadosh Baruj Hu. El ángel, como sabe a veces los designios que Akadosh Baruj Hu tiene preparado para una persona, entonces se lo adelanta. Pero ¿por qué dije que Samael es aquel que quiere enceguecer a Jacob? Porque cuando terminó el episodio, Jacob dijo que ese lugar se habría de llamar Penuel. Penuel. Peniel. Panim. El rostro de Dios. Y Raiti Elohim Panim el Panim. Porque yo he visto a Dios cara a cara. Batinatzel Noshi. Y mi alma pudo ser redimida y liberada. Una cosa maravillosa, pero que en última instancia nos demuestra a nosotros cómo interactúan a veces los escenarios negativos en la vida. Y también esa nebuá, esa promesa, esa profecía, también forma parte de una fuerza imaginativa muy grande. Porque seguramente Jacob está viviendo su lucha en la fuerza de su imaginación. En ese caso, para una situación de desgracia, para una situación donde él sufre por esa realidad que es tan triste y acomete en su vida. Dice el Seforno, entonces, está claro, ¿verdad? Espero haber sido claro. No entremezclar tantos conceptos, pero bueno, por lo menos tener la tranquilidad de que ustedes puedan entender la mayor parte de las cosas que tratamos de enseñar. Juaramru, Zichronam Libraja, ya dijeron nuestros sabios de bendita memoria, dice el Seforno, que Samael estaba montado sobre la Hajj, un cóctel de lo peor, ¿no? En la Hajj, que es el Satán, el Yetzirah, y montado sobre él Samael. Behusha Koach, Amahati, y eso es que la fuerza que viene a hacer pecar, lo haga por medio de la fuerza de la imaginación que conduce hacia él los aspectos imaginativos de los placeres materiales. Abatim, que suelen desviar del camino de la integridad.
O sea que, ¿qué vino a hacer el Nahash? El Nahash, la serpiente primordial, vino a plantearle a Javá, así que Kadosh Baruj Hu le dijo que no coman de ningún árbol. Ya planteó dice, mire todo lo hermoso que es esto. Y Javá le dijo, no nos prohibió comer de los árboles, sino de este árbol nos dijo, no lo toquemos ni lo comamos. Entonces, ahí vienen todos los agregados, está muy bien, pero me refiero de que el Sefor nos dice la fuerza que nos viene a impeler, a compeler, a transgredir, lo hace a través de la fuerza imaginativa que conduce hacia lo imaginativo, hacia el imaginario, los placeres materiales que nos hacen desviarnos de la integridad. Porque tal vez, dice el Seforno, la fuerza compulsiva del deseo, junto con la imaginación de los placeres que conducen a él, son las que ordenan a las fuerzas materiales y que actúan corrompiéndonos o desviándonos o haciéndonos pecar el verdadero sentido de la voluntad de Dios, cuando obviamente la persona no puede oponerse a esa realidad porque el Koach HaSichli no está presente en la persona, está la compulsión y el deseo, y está la imaginación, y entonces ya no hay fuerza, no hay razón por la cual la persona pueda en este momento desarrollar una autocrítica y que venga la razón y que diga, no, un momentito, ¿cuál es tu lugar? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Cómo me detengo frente a eso? Eso es lo que dice el Sefor. Y es sumamente interesante en su explicación. Sefor es un comentarista bíblico, ¿sí? Rabbi Obadiah Sefor, de Italia, siglo XVI. Los pensamientos los pensamientos imaginativos ocupan tanto nuestro ser que a veces nosotros nos sentimos casi congraciados y agraciados de tantas figuras que viven en la situación del placer y creemos que esas sensaciones, que no son más que imaginación, son algo concreto. Y nosotros, por lo tanto, disfrutamos. Y por supuesto, perdemos mucho tiempo en ello. Es así que nosotros vivimos en un mundo de la imaginación, dice Rav Wolbe, un mundo completo de imaginación de placeres, pero de temores vanos. Temores vanos. De esta manera, nos dice el Rab, es como la imaginación conforma el opuesto total de lo que es lo racional. Lo racional aspira a la verdad y a la realidad. Y por medio de lo racional, nosotros podemos realmente pararnos sobre todo lo que representan la percepción espiritual y comprender cuál es nuestro deber en nuestro mundo. Sin embargo, también la imaginación utiliza de estas cuentas mentales para poder verificar delante de nosotros ese deseo por el placer o el miedo a causa de las desgracias. Y a veces nos resulta difícil, dice el Ram, distinguir si nuestros pensamientos con la razón pura tienen su base real o esos pensamientos están asentados en la fuerza imaginativa y por lo tanto en este caso necesitamos estar muy alertas y necesitamos estar muy atentos porque a veces no sabemos de dónde nace esa tendencia. Si nace de una actitud verdaderamente mental pura o si lo que estamos pasando es una realidad completamente diferente. La fuerza de la imaginación está presente en el ser humano desde su infancia. Un bebé y un niño son
criaturas de la imaginación. Muchas veces quedan fijados esas imágenes, la imaginación, ¿no?, de la infancia en el ser humano, y no se las puede liberar de ellas, aún habiendo alcanzado una etapa adulta. Uno de los investigadores de las fuerzas del alma dijo: Lo ayudi mionot beirudei adam ra'im umushhatim. Sí, dice, no fueron la fuerza imaginativa del hombre y los pensamientos íntimos del hombre, no fueron malos ni corruptos, porque entonces hubiera tenido por lo menos, obviamente, algo para poder luchar contra ellos. Sino que la mayor parte de las veces, dice este investigador, Inami al-Duti'im, son tan infantiles hasta tal punto que finalmente el adulto se avergüenza de ellos y trata de alejarlos de ellos, de su mente, y poder liberarse de ellos, de su conciencia, cuando siente que no son actitudes que sean apropiadas para un ser humano adulto. Sin embargo, dice, cuando vamos entrando en años, se van agregando en nosotros otro tipo de imaginaciones, de actos imaginativos nuevos. La mayor parte de los seres humanos pasan todos sus años con ese tema, con ese complejo de las imaginaciones que ellos van llenando cotidianamente todos los sentimientos interiores de su corazón. Quiere decir que si bien el niño y el bebé es todo imaginación, bueno, nosotros los adultos podemos no hacer todo imaginación, pero tampoco nos podemos escapar de todo ello. El tema es cómo poder saber diferenciar con nuestras armas hoy en día aquello que es parte de la imaginación y parte de lo que representa la realidad. O sea, poder ofrecer un cable a tierra, ¿no? En todo lo que nos proponemos y en todo lo que hacemos. Si pretenderíamos, dice el Rav Wolbe, estudiar solo las fuerzas emocionales, las diferentes fuerzas emocionales, no habría fuerza en la imaginación, o la fuerza imaginativa no podría ocupar un lugar tan amplio en nuestra descripción. Si quisiéramos conocernos a nivel de nuestras potencias emocionales, el ser humano, entonces, estaría parado en una misma fila con las restantes fuerzas, potencias que Rambam menciona en el primer capítulo de sus Shemonah Trakim. Quiere decir, yo quiero conocer mi alma. Entonces el Rambam dice, bueno, hay fuerzas que anidan en el ser humano. El concepto de el Zan, la fuerza nutritiva, el alma nutritiva, Margish, el alma sensitiva, Medameh, el alma imaginativa, el Mito'orer, el alma del despertar, y el Sikhli, que es el alma intelectual. 5 en total. Y no está hablando de que hay 5 almas. No lo piensen, por favor, así. Esto ya hay que estudiar el Rambam, donde él habla que hay 5 manifestaciones, ¿no es cierto? Como cada uno de nosotros tiene diferentes manifestaciones en su hablar, en su conducta, en su forma de ser. También el Rambam dice que el alma tiene 5 manifestaciones. Y entonces, dice Rambam, y el Rambam dice, describe allí a la imaginación, diciendo que la imaginación es la fantasía que anida en el hombre. La fantasía. Rambam, hace 800, 900 años. Sin embargo, dice Rab, desde la perspectiva de Yediat Atzmenu,
de nuestro conocimiento, de nuestro autoconocimiento, hay que saber que el Dimayón, tenemos que saber que la imaginación ocupa un lugar muy importante. Porque nosotros vivimos en un mundo de imaginación más que en cualquier otro de los universos espirituales. Increíblemente, estamos viviendo esa dimensión, ¿no es cierto?, cada vez en forma más profunda. Y dice Rav, Mahazé Nora, un espectáculo realmente algo que yo puedo ver y que es conmovedor, dramático. Junto al hombre que se aproxima hacia nosotros, está la figura de un hombre que es prácticamente la oposición, el opuesto absoluto a esa persona. Recibo a alguien, veo a alguien. Dice, de repente me encuentro con una visión estremecedora. Junto a ese hombre viene otra figura, que es la antagónica a él. Esa figura, esa representación, es lo que el hombre ese imagina ser. Atención. En el cuadro de las imaginaciones, de la imaginación que nosotros creamos de nosotros mismos, en ese personaje que creamos de nosotros mismos, ¿qué falta? Están ausentes todas nuestras debilidades y nuestras fallas. Y en su lugar aparecen solamente las virtudes. Y esas cualidades que se encuentran en nosotros, en este cuadro de imaginaciones, por supuesto que están aumentadas con un zoom en 1000 veces más. Y hay que nuestras ma'alot, nuestras virtudes, cualidades, están ausentes, inclusive en ese cuadro del hombre doble, ¿no? En una época, como yo decía, que en mi casa paterna, estoy hablando cuando yo era niño, hace más de 60 años tal vez, aparecieron las primeras televisores blanco y negro. Para muchos de los tantos jóvenes de aquí no van a entender lo que estoy hablando. Ese televisor blanco y negro venía con una antena arriba. Y entonces la antena servía para que se pueda ver bien la imagen, porque en general cuando uno miraba la imagen veía no a una persona sino a dos. Eso decían que eran un fantasma. Y ahora estoy leyendo al Rav Wolbe, estudiando, y digo, caramba, es que adelantado, ¿no? O sea, si bien el Rav Wolbe no veía televisión, ahora entiendo lo que él está diciendo. De repente cuando llega ante mí una persona, estoy viendo dos figuras. Tendría que regular bien la antena, ¿no? Para ver a quién estoy viendo verdaderamente. Dice también que a veces esa persona que se presenta ante mí, esa segunda imagen ideal, no tiene virtudes. Porque en general la imaginación suele no valorarlas y no las reconoce. Y entonces las ma'alot, las cualidades que no tenemos, entonces no aparecen para nada en su lugar. Y ese cuadro imaginativo o imaginario no es una sombra que acompaña a su amo, a su dueño, en silencio. Es más grave todavía. Adam Ahai Omed Betzel Bimenu. La persona, el ser viviente, a veces se para en la sombra de su imaginación. Quiere decir que el cuadro imaginario es el que habla desde la garganta de la persona. Es la que va creando todos los relatos de esa persona, los buenos y los otros, y es
la que definitivamente Mejabelet pasa, es la que le pone la orientación en sus acciones y sus palabras. ¡Wow! Nuestra imaginación es entonces la que nos conduce a nosotros. Es la rectora. El que quiere reconocerse a sí mismo, dice Revolve, sería bueno que pueda ver esa sombra imaginaria que lo acompaña. Nos acompañan dos sombras, ¿no? En día de sol ya sabemos que hay una sombra que nos acompaña. Pero aún en ese día de sol, aparte de la sombra que nos acompaña, hay otra sombra. Otra que también estaría aquí presente y que les habla, seguramente. Y que debo esforzarme por reconocer. Y entonces, dice, siempre deberíamos pensar y tener en cuenta la sombra que nos acompaña y esforzarse para verse a sí mismo de Fima Shehu, de acuerdo a lo que la persona verdaderamente es. Fuerte es la realidad, pero sumamente interesante, creo. Rabbeinu Gaón, nuestro sagrado maestro, nuestro sabio maestro, perdón, Rabbi Israel Salanter, el padre del movimiento Musar, de la terapia, de la moral, perdón, iba a decir psicoterapia, prácticamente psicoterapia. Zehutoy Aguen Alenu, su mérito sea para nosotros, escriben en su Igeret Musar, en su carta por la moral. Adam Asur Bemuskaló Bejopshi Bedinyan. Dice, el ser humano a veces está atado, aprisionado por todos sus muskalot. Muskalot son sus conjeturas intelectuales, racionales, pero es completamente libre en su imaginación. Y su imaginación lo conduce traviesamente en el camino de la voluntad de su corazón, a fin de que no tenga miedo por el futuro, que es un futuro bastante incierto, pero es un futuro que aparte de incierto es que produce ciertos daños, porque va a ser el tiempo en el cual Kadosh Baruj Hu venga a revisar, dice el rabino de Salanter, cada una de las cosas que yo obré, Ubishpatim Kashim iba a ser, y entonces será pasible de un juicio muy riguroso, por lo cual habrá de sufrir, para que no sea otro el que caiga en su lugar. Y entonces solo él habrá de llevar, de cargar el fruto de su transgresión. Ejad, uno es aquel que hizo la transgresión y fue castigado. Marahi, amargo es. Vale Omar Adam Ze, Jolí de Esaen. Y esto es tan amargo, es tan dulce, dice, para que no venga la persona que diga, bueno, esta es mi enfermedad y yo lo tengo que sobrellevar. No es así. No es así. Rabino de Salanter dice, nuestro maestro menciona con esto todas las idhamkuyot, shedimayon mamsilano. Quiere decir, cómo la persona se borra, cómo la imaginación dicta a la persona no hacerse cargo. Y nos dice, esto no es para ti, nos va creando excusas. Idhamkut es una palabra que no tiene traducción en el español, pero es el borrarse, ¿no? Como la persona se ausenta de esa responsabilidad. El mayón viene a decirme, bueno, no hay juicio, y si hay un juicio, no te hagas problema, no hay castigos tan graves. Y aún cuando el castigo sea verdaderamente grave, es Ajoté, dice, cuando sea grave, el pecador no será castigado. Es como que va a haber otro que va a ser juzgado en su lugar. Y si en caso de que esa persona sea verdaderamente el culpable y el que sea juzgado, viene la imaginación a tranquilizarlo a la persona, que de todas maneras va a poder
sobrellevar, soportar el dolor. Bueno, parece ser que encontramos siempre alguna respuesta para todas nuestras inquietudes y poder sobrellevarlas de una u otra manera. Y se revuelve, como ven ustedes, en este primer paso, dice, frente a lo que representa el Irat Het, que el hombre pueda tener conciencia del pecado, temor al pecado. De todo aquel que tenga Irat Het a sus acciones, Ma'asat Mitkenim, dice que hago, todo aquel que desarrolle ese temor al pecado, es un temor existencial, lo que hago está bien. Entonces, antes de lo que hace, tus acciones tienen validez. Pero aquí, ¿qué hace? Viene el Dimayón y hace un circuito paralelo. Y entonces viene el Dimayón, la imaginación, y me desvía en mi pensamiento recto y me conduce hacia el camino de la voluntad del corazón. Hoy la Dimayón, oye barra alaze, dice el Rab, de Salán. Hoy, pobre de la imaginación, este enemigo tan perverso. Niyadenohu, él nos pertenece a nosotros, nació con nosotros, de cogeno le arquijó, entonces está en nosotros nuestra fuerza poder alejarlo. Si es que podemos prestar un oído atento a nuestra razón y poder realmente razonar en el camino de la verdad. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Adimayón dice, la imaginación es un río que va fluyendo. Y entonces el Segel, lo racional, se hunde en ese río. Qué buena forma de indicarnos, ¿no? Más allá de lo que la razón individual presiente dentro, la verdad de toda esta descripción, Rav Israel Salanter, Zecher Tzadik Libraja, logró maravillosamente establecer una definición acerca de cuál es el espíritu de nuestra época en particular. El rabino de Salant dice, en épocas pretéritas, épocas antiguas, aún la humanidad había logrado percibir lo que era el ideal de la elevación espiritual y lo que era el placer del trabajo, del servicio a nivel espiritual. Hoy en día, los placeres de la mayor parte de los seres humanos es una diversión barata. La lectura de cosas y la visión de aspectos que faltan ausentes de todo contenido espiritual. Por supuesto que enfervorizan al ser humano y por supuesto que masri'in, lo satisfacen, solamente enfervorizan y satisfacen su imaginación. Esa mano oculta y tan barata en medio de las decisiones donde el hombre debe dirigir y debe decidir qué hacer en su vida. Una mano de obra muy barata actúa en el hombre, justo en el lugar donde yo debo tomar las decisiones más radicales en mi vida, dice el rabino de Salán. En el lugar de poder realmente alcanzar el convencimiento racional, entonces viene el llamado cuando la persona se dirige hacia el Dimayón Amón, quiere decir hacia el imaginario colectivo, multitudinario, hacia lo que todos piensan. Y sobre todo esto cierra el Rab y cerramos nuestro Shiur. Mano Raín Dibrei Ajogota Levavot. Dice cuán conmovedoras son las palabras del
los deberes del corazón, Rabbeinu Behaye, Ibn Pacuda, siglo XII en España. Dice que el dimayón, la imaginación, puede traer al ser humano a tal punto que su estómago sea su Dios, que su Torah sean sus ropas, sus vestimentas, y su moral, el fortalecimiento de todo lo que es su inseguridad. Adimayón, Nahal Shutef. La imaginación es un río que fluye y fluye y fluye con mucho poder. De Asegen, y precisamente lo racional se hunde en él si no lo vamos a conducir en una embarcación adecuada. Y esos son, la nave adecuada es Rikshat Nefesh, los sentimientos de nuestra alma emotiva, Usearat Ruach, y la tempestad exterior. Tenemos que caminar, obviamente, hacia ese encuentro. Y que Kadosh Baruj Hu nos dé la fuerza de poder arribar una vez más a un Shabbat Kodesh donde habremos de finalizar la lectura del Humash Bereshit y habremos de bendecir la llegada del nuevo mes de Av. Que Kadosh Baruj Hu lo quiera transformar en tiempos de júbilo y de regocijo en estas 3 semanas de Ben HaMetzarim, donde esperemos poder realmente recibir Besorot Torot, la curación definitiva de los enfermos, de Am Israel y del mundo todo, en particular de mi querido cuñado Natalio José Darmón, Natán Yosef Ben Rachel, que para Baruj le envíe Refuá Shalom. Que tengamos Shabbat Shalom. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Rabolve es significativamente una ilustración de lo que es el vivir con sabiduría. Muchas gracias a todos ustedes. Isku Eshanim Rabot, Naimot Betorot, Shabbat Shalom, Umebora.